Muy bien, buenas tardes. Nuestra charla de hoy es la charla basada en la dominancia cerebral roja. Mi nombre es Juan Carlos Zapata, comunicador, administrador y practitioner en programación neurolingüística. Nuestra charla de hoy está científicamente basada en los estudios de la doctora Catherine Benzinger, quien fue la creadora del test BTSA Benzinger Thinking Stance Assessment, que nos indica cuál es la forma en que nosotros tenemos una facilidad para manejar la información, sea la información para números y lógica, que fue la primera charla que tuvimos hace aproximadamente unas 3 semanas y que ustedes pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Después estuvimos hablando de la dominancia azul. Muchos jefes que tenemos en esa dominancia son las personas que son un poco enfermizas con las cosas organizadas por colores, por letras, por tamaños, que son excelentes líderes, que se saben vestir muy bien, que combinan muy bien los colores, pero a veces son un poco rudos. Enseñábamos entonces en esa charla cuál es la forma de identificarlos, de calibrarlos. Calibración en programación neurolingüística significa que aprendemos a observar a las personas y de acuerdo a esa observación que hacemos, podemos definir cuál es el canal en el que en ese momento la persona se encuentra, canal auditivo, visual o kinésico o kinestésico, y de esa forma poder comunicarnos mejor con ellos. Todos además tenemos un canal preferido, es decir, un canal con el que nos entendemos mejor. Algunos son mejores para las imágenes, es decir, que se graban una imagen, pero jamás un número de teléfono o una dirección. Por el contrario, quienes graban esa dirección o ese número de teléfono con gran facilidad son personas que son netamente auditivas, y hay otros que tienen la facilidad de manejar más los sentimientos, expresan más los sentimientos, que es el tipo de persona que vamos a ver hoy. Ojo, no hay que confundir el que se esté en el canal kinésico con que una persona sea kinésica. Parece que estuviéramos hablando de lo mismo, pero en realidad son dos cosas no un tanto diferentes, sino que nos puede confundir un poquito en la clasificación que podamos hacer. Los canales de acceso son las formas en que nosotros podemos llegarle a una persona y son las tres formas en las que nuestras neuronas guardan información: a través de la visión, a través del oído o a través de nuestros otros tres sentidos: olfato, tacto o gusto, que se fusionan en lo que se llama la kinestesia. Esa kinestesia es la que hace que nosotros a veces nos pongamos muy emotivos con las personas, que cuando nos encontramos con la pareja, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros amigos más queridos, les demos siempre un abrazo. Ahí entramos al canal kinestésico. Cuando vemos un video, una imagen de un cachorrito que nos proyecta de alguna forma, o de un niño de recién nacido que nos proyecta ternura, ahí es cuando estamos cambiando de canal. Y es la forma en la que nosotros podemos ayudar a comunicarnos muchísimo mejor con las personas. Como siempre en nuestras charlas vamos a empezar con una pequeña metáfora que siempre trae de alguna forma un mensaje. Las metáforas son muchísimo mejor entendidas por nuestro cerebro. La razón por la que muchas veces nosotros tenemos unos sueños que no entendemos es porque nuestro cerebro entiende muchísimo mejor las metáforas, y de hecho lo que él trata a veces es de explicarnos las cosas en metáforas, solo que lo hace en su lenguaje, y muchas veces el lenguaje de nuestro cerebro es un poquito diferente al que maneja nuestro consciente. Cuando nosotros logramos tener una conexión entre ese lenguaje de nuestro inconsciente y podemos aprender a interpretar nuestros sueños, o creamos de cierta forma un canal de comunicación más eficiente entre esas dos partes de nuestro ser, pues logramos entendernos mejor a nosotros mismos y tener lo que se llama un mejor coeficiente de inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional que muy pocas veces nos la evalúan, nos evalúan mucho el coeficiente intelectual, y de hecho algunas veces para algunas actividades o trabajos es totalmente importante el tener un conocimiento en un área. Es decir, no podemos ponernos en manos de un cirujano si no tiene el estudio, es decir, si no tiene el coeficiente intelectual, si no tiene el conocimiento en esa área de estudio como tal. Sin embargo, a pesar de que muchas personas tienen unos coeficientes intelectuales altos o tienen un grado de conocimiento en cierta área, actividad, profesión,
muchas veces esas personas han olvidado una parte importantísima y es aprender a ser personas, aprender a ser gente, aprender a sentir lo que otras personas pueden sentir cuando nosotros decimos o hacemos ciertas cosas. Y eso ocasiona que no solamente la comunicación de ellos con las personas que conocen, sean empleados, amigos, hijos, alumnos, no sea buena, sino que muy posiblemente eso les va a traer unos problemas más adelante. A veces ellos se refugian un poquito en el poder o en el liderazgo que ellos puedan tener cuando son esos jefes autoritarios, que sabemos que son las personas muy inteligentes, que están ahí por algo, que hicieron una inversión en dinero y en tiempo en una universidad, leyéndose una cantidad de libros y asistiendo a una cantidad de clases con temas supremamente complicados, pero que se les olvidó también porque en muy pocas universidades, casi en ninguna diría yo, nos enseñan a ser personas y nos enseñan a ser gentes. Si bien hay algunos currículums en las que incluyen algunas materias como sociología, como un proyecto de vida, como identidad, mm, se quedan mucho en los libros, pero en realidad no nos enseñan qué es lo que tenemos dentro de nuestro cerebro, no nos enseñan cosas como la diferencia entre nuestro consciente, nuestro preconsciente y nuestro inconsciente, qué es lo que hay ahí a veces, qué tipo de cosas hacemos para programar mal ese inconsciente y que a consecuencia de tener una mala programación de ese inconsciente, pues nuestro cuerpo físicamente reaccione de formas muy diferentes a estímulos que deberían reaccionar de otras formas. Eso lo vamos a entender en un momentico cuando les explique otras cosas. Vamos entonces a darle la lectura a nuestra metáfora de hoy. Se llama De uno en uno y nos cuenta la siguiente historia. En una puesta del sol, un amigo iba caminando por una desierta playa mexicana. Mientras andaba, empezó a ver que en la distancia otro hombre se acercaba. A medida que avanzaba, advirtió que era un nativo y que iba inclinándose para recoger algo que luego arrojaba al agua. Una y otra vez arrojaba con fuerza esas cosas al océano. Al aproximarse más, nuestro amigo observó que el hombre estaba recogiendo estrellas de mar que la marea había dejado en la playa y que una por una volvía a arrojar al agua. Intrigadísimo, el paseante se aproximó al hombre para saludar. Buenas tardes, amigo. Venía preguntándome, ¿qué es lo que está haciendo? Estoy devolviendo estrellas de mar al océano. Ahora la marea está baja y he dejado sobre la playa todas esas estrellas de mar. Si yo no las devuelvo al mar, se morirán por falta de oxígeno. Ya entiendo, replicó el amigo. Pero sobre esta playa debe haber miles de estrellas de mar. Son simplemente demasiadas. Y lo más probable es que esto esté sucediendo en centenares de millones de playas a lo largo de esta costa. ¿No se da cuenta de que es imposible que lo que usted puede hacer sea de verdad importante? El nativo sonrió, se inclinó a recoger otra estrella de mar y mientras volvía a arrojarla al mar, contestó, para esta, para esta estrella sí que es importante. Esa era entonces una pequeña metáfora que siempre nos trae un mensaje. El mensaje ya ustedes lo captarán y lo manejarán de forma interna como ustedes quieran. Me están haciendo una pregunta los amigos del chat, saben que les contesto por otra parte. Ok, Víctor Manuel, déjame ahí la pregunta, te la estaré contestando al final de la charla para no interrumpir. No te preocupes que te voy a dar una respuesta sobre eso. Muy bien, vamos a empezar entonces a explicar qué es esto de la dominancia cerebral y de la dominancia que vamos a manejar hoy. Las dominancias cerebrales, como les explicamos en las charlas anteriores, es una forma preferida que tenemos nosotros y con la cual nacemos. Además, se puede aprender, pero eso se llama un cambio de dominancia. A veces no es muy recomendable que las personas hagan ese cambio de dominancia porque es obligar a nuestro cerebro a hacer algo que en realidad no hace con naturalidad o que no está no preparado y no que se haya nacido para eso. Como les digo, de hecho, lo que uno trata con el estudio de las dominancias cerebrales
es tratar de ampliar y de que nuestro cerebro no se quede en una sola de las 4 dominancias que tiene. La idea es que aprendamos a manejar en su momento y cuando las necesitamos cada una de esas dominancias y que nos aventuremos. Si somos el tipo de persona de una dominancia que a veces es muy cerrada, muy marcada, pues que nos pongamos a tratar de aprender lo que podríamos aprender si soltamos un poquito esa enmarcación que a veces hay y si saltamos un poquito esas barreras que nosotros mismos nos ponemos. Como les digo, todos nacemos con esa preferencia. Muchas veces nos venimos a dar cuenta de esa preferencia ya cuando adultos, otras veces tenemos la suerte de que nuestros padres de pronto la alcanzan a detectar, a veces sin saber. Eso significa que cuando vemos a aquel niño, sobrino, hijo conocido que de pronto es muy bueno en la pintura, muy bueno en la música, porque vemos que desde muy pequeño empezó a tocar instrumentos, empezaba a cantar o empezaba a pintar, o que de pronto era muy inteligente, que cuando empezó a aprender a leer devoraba libros como loco. Entonces vamos identificando cuál es la preferencia cerebral de esa persona y no encasillamos, pero digamos que lo guiamos hacia las cosas que sabemos que le van a gustar. De esta forma, si un niño desde muy pequeño toda la vida estuvo fascinado con los aviones, por ejemplo, y su fascinación era tal que siempre los regalos que pedía eran aviones, siempre lo que quería era montar en avión, estar en el aeropuerto, y le fascinaba ver aterrizar y ver despegar aviones, es obvio que ese niño, cuando está más grande, muy posiblemente va a ser un piloto con esa misma gana, con ese mismo ánimo que el niño siempre quería estar viendo esos aterrizajes, nosotros debemos manejar cada uno de nuestros deseos. Y eso es importante para el logro de metas. Cuando estamos hablando de las dominancias cerebrales, lo que estamos haciendo es descubriendo cuál es la facilidad con la que hemos nacido en nuestro cerebro para manejar la información. Algunos son más buenos con la parte emotiva, otros son muy buenos con las matemáticas, otros son muy buenos con los proyectos, otros son muy buenos hablando con la gente. Por ejemplo, las personas que estudian psicología o sociología generalmente manejan más su lado derecho del cerebro, que es donde manejamos la emotividad. Sin embargo, esa parte derecha de nuestro cerebro, que es de la que vamos a hablar hoy, también tiene de alguna forma, digámoslo así, como una pequeña diferencia en la que tenemos aquí otra división. El día de hoy vamos a hablar de esta dominancia, que es la dominancia roja, las personas que son emotivas. Este tipo de personas, al igual que las otras 4 dominancias, tienen unos detallitos en los que nosotros aprendemos, cuando aprendemos de calibración en programación neurolingüística, aprendemos a identificarlos y a saber cuál es esa parte del cerebro que están o que usan de manera preferible, es decir, que les da más facilidad, que gastan menos energía para hacer eso y que lo hacen con menos esfuerzo. Las personas que, como les mencionaba, estudian psicología, por ejemplo, casi la gran mayoría de ellos son de una dominancia roja. Son personas que manejan mucho lo emotivo, que les encanta ese tipo de cosas. Podemos encontrar psicólogos que tienen una dominancia azul. La dominancia azul es la que se ubica en este lado del cerebro, pero muy seguramente será el tipo de psicólogo que es más investigador, porque él siempre va a tener una meta, averiguar cómo funciona cierta parte de nuestro cerebro o cuál parte de nuestro cerebro es la encargada de manejar los pensamientos de cierto tipo. Puede ser que esa persona, como les digo, a pesar de tener una dominancia azul y de ser un psicólogo que debería tener una dominancia roja, pues haya seleccionado esa parte de interesantísima además de la psicología que sea la investigación. Entonces, el truco con las dominancias cerebrales es que nosotros, uno, las identifiquemos muy bien. ¿Por qué razón no hacemos y no hicimos una charla donde habláramos al tiempo de las 4 dominancias? Porque es muy fácil confundirlas. Es decir, si nosotros no tenemos muy claro cuáles son las dominancias, no podemos hacer una calibración correcta. Si no hacemos una calibración correcta, es como si no hubiéramos hecho nada porque obvio, cuando vamos a tratar de comunicarnos con esa persona y hemos identificado mal el canal y la dominancia, pues vamos a resultar hablándole visual cuando una persona necesita que le hablemos de forma auditiva.
para quienes no hayan estado en las charlas anteriores, hablarle a una persona visual significa que le voy a describir un objeto. El ejemplo que daba hace en la charla anterior, que de hecho teníamos un agente de una concesionaria de autos que nos decía que les diéramos algunos ejemplos que les ayudaran, con mucho gusto lo hicimos. Si nosotros fuéramos vendedores de autos y le fuéramos a ofrecer a un cliente un automóvil y cuando lo vemos entrar a esa sala viendo cómo está detallando cada uno de los automóviles y logramos por su forma de caminar, por su forma de hablar, por su forma de mirar y por su forma de vestir, que son unas personas visuales, pues entonces tenemos que hablarles en un lenguaje visual. Es decir, vamos a llegar a hablarle de lo bonito que es el auto y siempre vamos a utilizar verbos que tengan que ver con cosas visuales. Ya vamos a hablar de los detalles, de los colores, de los acabados, siempre todos estos verbos llevados a cosas que tienen que ver con lo visual. Por el contrario, si nosotros vemos que ese comprador que acaba de entrar muy posiblemente trae un libro en la mano, es de pronto una persona que si bien está bien vestido, pero no a la última moda ni con el último grito de la moda que a veces nos parece un tanto estrambótico, quizá escondido detrás de un par de gafas, es posible, habría que ver más detalles igualmente, que esa persona tenga una dominancia azul. A esa persona de la dominancia azul le van a interesar las cosas que tengan que ver con números. Es decir, cuando yo le quiera vender a esa persona el automóvil, le voy a decir el tipo de velocidad que puede alcanzar de 1 a 100, el tipo de la cantidad de equipos que se le pueden conectar en su sistema de sonido, datos como la garantía, cuántos años va a tener de garantía, cuántas personas van a estar pendientes de la postventa cuando él tenga algún problema con el automóvil. Entonces miren que es diferente el enfoque. Si la persona es visual, yo le debo hablar con verbos visuales. Si la persona es auditiva, yo le debo hablar con verbos auditivos. Sin embargo, si entra una persona kinestésica, la persona kinestésica la vamos a distinguir porque es este personaje poeta que todos tenemos como amigo, que habla un poco más despacio, porque ellos hablan más despacio, ya que la forma, estoy simulando un poco la forma en que van a hablar. No estoy imitando ni estoy ridiculizando, les estoy dando un ejemplo. Ese amigo que tenemos que es un poeta y que le hablamos de la luna y él nos dice una cantidad de cosas sobre lo bonita que está la luna hoy y sobre lo bonita que estás tú o lo bien presentado que estás tú o lo atractivo que eres y siempre cuando habla extiende un poquito más las manos de su área personal, que siempre trata como de abrazarnos, que cuando nos lo encontramos siempre nos da la mano un poquito más o nos da ese abrazo fuerte. Esa es una persona que muy posiblemente sea kinestésica o kinética. También a veces es el mismo muchacho o la misma joven que tiene el último corte de cabello que quizás nosotros no nos haríamos, que se pone las gafas estrambóticas, el pantalón extraño, que es la primera persona que se pone el pantalón que va a ser moda después. Ese tipo de personas son las personas kinéticas o kinestésicas. Esas personas son emotivas y esas personas tienen la dominancia roja de la que estamos hablando hoy. Cuando una persona de esas entra entonces a una sala de venta de automóviles, lo que nosotros tenemos que hacer es tal como lo hicimos con los visuales y con los auditivos, a los visuales les hablamos con verbos visuales, qué tan bonito es el carro, este es el color del carro, qué belleza de carro. Al auditivo le estamos dando datos, es un carro que alcanza tanta velocidad, que tiene tantos caballos de fuerza, que tiene este precio, que va a tener tanta garantía, que tiene tantas válvulas, en fin, una cantidad de datos que es para el visual. Para el kinésico, lo que tenemos que hacer es hacerle sentir, porque para ellos el canal siempre es primero sentir, tener una experiencia. Entonces, lo que le vamos a decir a esta persona a la que le queremos ofrecer ese automóvil del que estamos dando el ejemplo, es entonces que le vamos a hacer sentir. Mire que este es un auto clásico donde usted se va a sentir como una persona más seria. Las personas que generalmente tienen estos autos son personas preocupadas por el medio ambiente, porque sientan las personas que lo ven en él, que
que están preocupadas por otras cosas diferentes a la moda o a la velocidad. Súbase al carro, sienta el motor del carro. Imagínese cómo se va a sentir cuando usted sea el propietario de este carro. Entonces, miren que estamos hablando de sensaciones. Pasa igual para cualquier producto, para cualquier tipo de servicio, cuando ustedes vayan a ofrecer su servicio, su producto en la empresa que trabajan, traten siempre de detallar eso. Esta persona es auditiva, es kinésica o es visual y en qué canal está en este momento. Eso lo pueden saber cuando escuchan, muy atentos al tipo de verbos que esta persona utiliza. Eso generalmente nosotros no lo hacemos y cuando nosotros alcanzamos a empezar a detallar ese tipo de cosas, tenemos dos ventajas muy grandes. Uno, primero, vamos a mejorar la comunicación porque muchas veces nos preocupamos tanto por qué vamos a decir que olvidamos poner en realidad atención a lo que la persona nos está diciendo. Cuando tratamos de convencer a alguien de nuestra forma de parecer, de nuestra forma de pensar o de ese servicio que queremos que ellos tomen con nosotros o ese producto que les estamos ofreciendo, pues tenemos que tener en cuenta bien este tipo de cosas. Un segundo, me están haciendo otra pregunta por el Skype. Al final yo trato de contestarles a los compañeros del Skype. Bueno, volviendo al tema. Entonces, cuando llega esta persona que es de esa dominancia, yo miro y detallo ese tipo de cosas que la persona tiene, hago esa calibración, miro cuál es el canal y de acuerdo a ese canal yo me comunico con él para ofrecerle mi servicio o mi producto. Así es que cuando estas personas simplemente eh, escuchan qué es lo que yo les digo, pues van a crear una empatía conmigo. Eso en programación neurolingüística se llama rapport. Y lo que estamos haciendo es que los dos inconscientes se sintonicen. Porque el inconsciente, al sentir que esta persona no solamente está hablando con los verbos que a nosotros nos gustan y de una forma que entendemos, inmediatamente crea un rapport o una empatía. La misma empatía que nosotros creamos cuando llega ese compañero de trabajo nuevo que solamente con el primer día de trabajo decimos, qué bien, esta persona sí me va a ayudar en mi trabajo, en mi puesto de trabajo, me entiendo con él perfectamente porque le gustan las mismas cosas que a mí, habla como yo, se expresa como yo, se viste como yo, camina como yo, y de hecho lo que han creado es una sintonía entre las dos personas. Como les digo, eso se llama rapport y eso, aunque sea de forma natural, también de alguna forma nosotros podemos manejarlo a nuestro provecho cuando queremos comunicarnos con alguien, sean nuestros clientes, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestra pareja, nuestros hijos o nuestros alumnos. Si aplicamos este tipo de... Es una técnica y una táctica que utiliza la programación neurolingüística y que de hecho se menciona cuando estudiamos lenguaje corporal, pero el lenguaje corporal lo que vemos y hay muchísimos libros muy interesantes y de todos aprendemos mucho, pero la programación neurolingüística lo que hace es darnos ya una técnica como tal para comunicarnos con esa persona. Es como las críticas que hace Bandler, que es uno de los creadores de la programación neurolingüística. Él dice que todo lo que encontramos de libros en psicología y muchos psicólogos que no conocen la PNL siempre están buscando es el daño en la persona y todos los libros, toda la literatura que encontramos se concentran en el daño, qué es lo que la persona tiene mal, qué tiene mal, por qué piensa mal, por qué tiene la fobia, pero a veces buscan pocas soluciones, se concentran mucho en qué causó el problema, pero dan pocas soluciones a cómo mejorar el problema. Y de ahí fue que ellos empezaron a hacer esas observaciones a través del método científico y de encontrar esas tácticas que hoy en día la programación neurolingüística nos enseña y que son muy exitosas para fobias y para una cantidad de cosas que no son de esta charla, pero que esperamos tener más charlas posteriores en las que les vamos a enseñar. Entonces, volviendo a lo de la dominancia cerebral, cuando nosotros sabemos identificar eso, identificamos el canal de la persona y le hablamos con esos verbos que él va a entender de forma más fácil, dándole esa información de forma auditiva, visual o kinésica, que esa persona tiene un favoritismo por manejar con más facilidad, entonces vamos a lograr ese primer objetivo que les decía, que es comunicarnos mejor. Y segundo, vamos a quitarnos de encima, cuando ustedes hagan ese experimento, cuando hagan ese ejercicio,
Si ustedes se ponen a detallar el tipo de verbos que la persona está utilizando, automáticamente, ya que el cerebro debe estar concentrado en una cosa, en una sola cosa, esa historia que siempre nos han contado de que las mujeres manejan 3 y 4 cosas al tiempo es, entre comillas, no cierta del todo. Me recuerdan ahorita, yo les explico exactamente qué es lo que pasa y cuál es esa diferencia para que no se me vaya el, el, el tema por otro lado. Entonces, cuando yo logro concentrarme y cuando yo hablo con alguien y lo miro a los ojos, detallo la forma en que está moviendo las manos, el tipo de verbos que está utilizando, me quito de encima el peso de estar pensando en qué voy a decir yo y al tiempo estoy perdiendo ese miedo que nos da, un miedo que además nos crearon, es un virus mental que tenemos cuando tratamos de hablar con otra persona. Me explico para darles un ejemplo. Ese vendedor que no tiene mucha experiencia y que va a llegar a ofrecerle ese automóvil a esa persona, está tan concentrado en recordar todos los datos del automóvil o del servicio o del producto que quiere ofrecer y se asusta a veces tanto que olvida no solo reparar en qué es lo que la gente le está diciendo, sino que resulta recitando los datos del automóvil cuando la otra persona en realidad está esperando otra información. Es decir, ahí tenemos un canal de comunicación que no estamos aprovechando y por tanto esa persona que viene muy interesada de pronto en adquirir ese servicio, comprar ese producto o para el caso del ejemplo, comprar ese automóvil, simplemente no va a recibir la información que quería porque el vendedor que tenía enfrente le estaba hablando en un lenguaje totalmente aparte de lo que él quería, no creó esa empatía, no creó ese rapport y por tanto pues es difícil que esta persona definitivamente diga que va a adquirir ese producto o ese servicio. Ahí es donde yace también muchos de los secretos de las personas que son buenos vendedores. ¿Por qué hablo de los vendedores? Porque en realidad todos somos vendedores en nuestras vidas. Cuando vamos a una entrevista de trabajo, estamos vendiendo nuestra experiencia, nuestro conocimiento y nuestra imagen de alguna forma y cuando fallamos en crear ese rapport con esa persona que nos está entrevistando, pues obviamente estamos siendo unos malos vendedores como para generalizar. Me preguntan por el chat. Es cierto, para el tipo de entrevistas de trabajo es muy importante también detallar eso de las dos partes. Si nosotros somos la persona que estamos haciendo una selección de personal, y lo mencionaba también en otra charla, primero tenemos que definir cuál es el perfil que estamos necesitando. Si nosotros queremos o necesitamos una persona en una línea de trabajo, en una fábrica, donde esa persona todo el día va a hacer exactamente lo mismo, las 8 horas de su jornada de trabajo, es imposible que una persona de dominancia roja o dominancia amarilla nos aguante mucho tiempo ahí. ¿Por qué? Porque este tipo de personas no son muy buenas para el tipo de actividades repetitivas. Para eso necesitaríamos una persona de dominancia azul o de dominancia verde, es decir, aquellos que manejan su parte izquierda de su cerebro, que es la que maneja la lógica y los números. La parte derecha de nuestro cerebro, por el contrario, lo que hace es manejar los sentimientos, los colores, eh, todo aquello que tiene que ver con sentir, sentir, eso es lo primero que nosotros vamos a encontrar cuando calibramos a una persona que tiene dominancia roja. Nos pregunta alguien por el chat. He tenido muchos problemas en vender toda mi vida por el temor y frustraciones. Nunca me dediqué continuamente a las ventas. ¿Qué me aconsejaría en cuanto a las dominancias? A ver, eh, primero definir las dominancias, o sea, saber cómo son y saberlas identificar. Es decir, para que tú seas un buen vendedor, de hecho, para que seas un buen comunicador, que seas un buen docente, que sé que por aquí hay algunos también, que seas un buen docente, que seas un buen padre, que seas un buen líder en tu empresa, necesitas saber que existen esos 3 canales. Cuando tú te vayas a dirigir a las personas, sea en grupo, si es en grupo, la idea es que trates de decir en 3 veces eso que necesitas explicar y que las 3 veces las des como si le estuvieras explicando a cada uno de los canales. Es decir, muchos de los excelentes y buenos profesores que existen en el mundo lo que hacen es repetir las cosas varias veces. Un profesor que dice algo una sola vez para que crea que todo el mundo lo entienda no está haciendo una muy buena labor. Cuando, por el contrario,
ese profesor nos da las tres maneras de explicar cualquier tipo de función, cualquier tipo de concepto, cualquier tipo de teoría, y habla los tres canales, va a coger la totalidad de los canales y de las personas que tiene enfrente, sean sus alumnos, sean sus hijos o sean sus empleados. Entonces, cuando logramos esa buena comunicación, vamos a estar logrando ese ideal de poder comunicar lo que nosotros necesitamos que la gente nos entienda. Cuando las personas se dedican a la venta, tienen que ver con venta o con negociación, es muy importante hacer esa calibración y crear un rapport. Primero, calibrar, como les digo, eso nos va a quitar de encima ese miedo de cómo le voy a hablar a esta persona. Yo la saludo y espero a que la persona haga una introducción de pronto del producto o del servicio y espero a que la persona hable conmigo y en ese momento yo empiezo a detallar cuál es el canal que tiene. Como les digo, ese cambiar de yo me siento muy observado y están muy pendiente de lo que yo diga, miremos qué es lo que la persona me está diciendo y cómo me lo está diciendo para saber qué es lo que le voy a decir, automáticamente nos quita un peso grandísimo de encima cuando somos el tipo de personas que a veces no somos muy sociables y nos da un poquito de, entre comillas, miedo a hablar con desconocidos. Entonces, como empezamos ya a detallar ese tipo de cosas en la persona y a encontrar cuál es ese canal en el que están, nosotros cambiamos nuestro discurso para explicarle a la persona cuál es el servicio o el producto que queremos que ellos conozcan, compren o el tema que nosotros queremos que entiendan. Cuando, por ejemplo, nuestro hijo, nuestro sobrino o un niño viene y nos hace unas preguntas, vamos a ver qué tipo de preguntas hace. Entonces, si el niño o la niña siempre nos hace preguntas que tienen que ver con lo visual, vamos a empezar a descubrir qué es lo que le gusta ver el mundo a través de sus ojos. Si por el contrario es muy auditivo, entonces le va a gustar escuchar. Y si es muy kinésico, aunque los niños de por sí, cuando pequeños todos son muy kinésicos, siempre están dándonos el abrazo y el beso, si son, digamos, y alcanzamos a notar que son un poquito más kinésicos que los otros niños, vamos a notar que tienen esa tendencia a lo kinésico y vamos a tratar de llevarlos y a comunicarnos siempre con ellos. Cuando queremos darles una orden, sea a nuestros empleados, sea a nuestros alumnos o sea a nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros sobrinos, entonces si el niño o la niña es un niño kinésico, como les digo, que maneja mucho los sentimientos, que de pronto a veces llora mucho, pero no que llore porque se caiga, que eso es normal, sino que llore porque vio una película y se puso muy triste, o que se puso triste porque vio que murió un pajarito, o que el pajarito se está mojando. En fin, cuando vemos que el niño es muy sensible, entonces cuando queremos que él acate una orden, tenemos que manejarlo con ese canal sensible. Es decir, le vamos a decir, si no queremos que haga X cosa, no sé, queremos, por ejemplo, que estudie porque está un tanto perezoso, lo que le vamos a decir es, ven, no sé, supongamos que se llama Sandra, y le decimos, ven, Sandra, necesito que me digas cómo te vas a sentir en el momento en que tu profesora te pregunte sobre esa tarea que tú debes hacer. Ahí estamos manejando el canal kinésico, le estamos diciendo cómo se va a sentir. Si por el contrario la niña es visual, lo que vamos es a decir, imagínate cómo te verás cuando no sepas darle una respuesta a tu profesor. De esa forma ya estamos manejando el canal. Y si la niña es una persona auditiva, lo que le podemos decir es, ¿cómo vas tú a poderle decir a tu profesora, cómo le vas a dar una respuesta a tu profesora cuando ella te pregunte por este tema si tú no lo has estudiado? Es de esa forma que nosotros vamos aprendiendo, como les digo, es de práctica. Todas las técnicas en programación neurolingüística necesitan práctica, muchísima práctica. Si bien hay unas cosas que se pueden mejorar con terapias de una sola vez, el secreto, entre comillas, no me gusta la palabra secreto, pero una de las tácticas o de las técnicas es la repetición. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro aprende con repetición. Esa primera vez que cogimos nuestro auto y no sabíamos cuál era la primera, la segunda, la tercera marcha, velocidad o cambio, como lo llamen, dependiendo del país,
Simplemente después de un tiempo ya no fue importante porque ya casi ni pensamos en cuál de las marchas o de los cambios está nuestro automóvil porque se volvió automático. Eso fue a través de la repetición y a través de la repetición creamos en nuestro cerebro que una neurona que tenía una información a través de sus dendritas se comunicara y de sus axones se comunicara con otra neurona y crearan un surco, una sinapsis que es visible al microscopio y esa sinapsis o ese programa se llama manejar automóvil. Inicialmente, el primer día que cogimos el auto, esa sinapsis y esa esas tres, qué pena, estoy viendo tres dominancias. No, ahorita te doy una diferencia. Un canal es una cosa, las dominancias no son tres, son cuatro. Ya te voy a dar una explicación a eso, a la persona que me está preguntando. Entonces, como les decía, aprendemos a manejar y el primer día que cogemos el automóvil, nuestras neuronas aún no tienen un canal suficientemente fuerte, una atracción suficientemente fuerte como para crear ese programa. Ese programa, a través de la repetición, se va volviendo cada vez más fuerte. Para que esa sinapsis sea más fuerte entre una neurona u otra o entre un grupo de neuronas para crear unos ciertos programas, necesitamos varias cosas. Que la información sea muy importante para nuestra supervivencia, que en el momento que se dio o en el momento que se da el evento tenga para nosotros una significación emotiva muy grande, es decir, que tengamos un recuerdo de ese momento que para nosotros sea muy significante. Estoy hablando de cuando muchos de nosotros adquirimos una fobia. Esas fobias se adquieren, no se necesita sino una sola vez de tener la experiencia para adquirir la fobia. Y eso se debe a que esas fobias, siempre, absolutamente todas las fobias, tienen que ver con un sentimiento muy fuerte. Ese sentimiento tan fuerte hace que esa conexión entre las dos neuronas que crean ese programa que se llama fobia a X bicho, por ejemplo, se creó así de fuerte porque así de fuerte fue la emoción que se sintió. Eso que parece inicialmente malo, por el contrario, también es muy bueno. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que de la misma forma es que nosotros debemos programar cada una de nuestras metas. Primero tenemos que imaginarlo, después tenemos que emocionarnos y emocionarnos al mismo punto que nos emocionamos o que nos asustamos cuando grabamos esa fobia. Y el tercero es actuar. Es decir, cuando nosotros adquirimos una fobia es porque vimos, sentimos, escuchamos, vimos o sentimos algo que nos crea un recuerdo supremamente fuerte. Como respuesta a eso, ya empieza el sistema parasimpático a reaccionar con el fly and fight response, que es el volar, o que es el huir o el pelear. Para cuando nosotros nos ponemos esas metas, también necesitamos esos tres pasos. Necesitamos imaginar, es decir, ver, escuchar o sentir, imaginar eso porque nuestro cerebro no diferencia si eso es verdad o es mentiras. ¿Dónde está la prueba? En que cuando la persona tiene o adquiere la fobia al bicho del que estábamos hablando hace un rato y dentro de un año alguien le habla del bicho, de nuevo vuelve y recuerda, tiembla, suda, a pesar de que no lo está viendo, lo está imaginando y su cerebro está reaccionando con ese flying fight response. Es decir, que para el cerebro es igual pensar que vivir o imaginar. Por esa razón, cuando nos ponemos una meta, debemos imaginarla muy claramente, porque cuando esa persona tiene la fobia, la va a imaginar siempre de la misma forma. No es que hoy va a imaginar el bicho negro y caminando de una forma más pequeñita, mañana es más grande, pasado mañana es peludito o tiene ojos de otro color. No, siempre el pensamiento es el mismo. Lo mismo pasa cuando nosotros vamos a grabar una meta en nuestro cerebro. Es decir, tenemos que ponerle la intensidad y siempre pensar en una imagen, eso se llama modelo de precisión, que sea exacto a lo que nosotros queremos. Después de eso viene la acción y esa acción viene dada por una cantidad de neurotransmisores que nuestro inconsciente va a ayudar a que nuestro cerebro genere para hacer que nosotros tenemos la acción que necesitamos. Es decir, si nos ponemos una meta muy clara de hacer X cantidad de ejercicio porque queremos perder peso o queremos recuperar salud, entonces nuestro cerebro, que ya tiene una imagen muy clara grabada, donde tenemos un sentimiento de felicidad porque ya estamos en proceso de recuperar esa salud que de alguna forma estábamos perdiendo,
lo que hará es generar los neurotransmisores necesarios para que al día siguiente y los días que siguen de ahí en adelante tengamos las ganas y nos madruguemos a hacer el entrenamiento, el ejercicio que queramos con las ganas con las que empezamos el primer día. Pero como les digo, eso siempre tiene que estar conectado. Volviendo entonces a lo de las dominancias, tenemos tres canales. Entonces, está el canal visual, está el canal auditivo y está el canal kinésico, perdón, o kinestésico. Estos son los tres canales que, digamos, son las tres formas que tenemos de guardar información. Las dominancias son cuatro. Esta es una parte del cerebro y esta es la otra parte. Hay una división aquí. De hecho, sí hay físicamente una división así en nuestro cerebro. Aquí en la mitad está el corpus callosum, que es el que conecta esas dos partes de nuestro cerebro. Pero no me quiero meter en las cosas ni en definiciones científicas porque de eso no se trata. No estamos creando científicos y necesitamos es que ustedes aprendan y conozcan las técnicas. Tenemos entonces esas cuatro partes de nuestro cerebro. Aquí estaría la nariz de la persona, para que entendamos. Tenemos aquí los rojos, que son los que vamos a ver hoy, y en esta parte están los azules, aquí están los verdes, y aquí están los amarillos, que son los que vamos a ver dentro de 8 días. Estas son las cuatro dominancias que nosotros tenemos. Esas cuatro dominancias manejan este tipo de información. Tenemos los azules, los verdes, los rojos y los amarillos. Los azules son el tipo de persona que dice que hay que analizar cada situación y mirar cada variable para lograr un triunfo. Si nosotros fuéramos a representar a estas personas, los azules los representaríamos con una flecha. Es decir, estas personas, para que ustedes empiecen a aprender a diferenciarlos, los dibujaríamos con una flecha. Porque ellos siempre tienen un objetivo en mente, siempre quieren llegar al final de algo, a descubrir cuál es cierto patrón, por eso son los científicos que siempre quieren una respuesta, quieren llegar al final y al fondo de las cosas. Esa es la forma en la que nosotros los podríamos representar y de hecho si algunos de ustedes son así, me darían la razón diciendo, sí, yo soy el tipo de persona que siempre está tratando de buscar ese final o eso que quiero hacer, eso que quiero encontrar, o siempre que estoy en algún proceso, lo que busco es exactamente eso, llegar al final de las cosas, llegar a la respuesta a través de un proceso totalmente lógico. Tenemos también las personas de dominancia verde, que son estas personitas que hay aquí. Esas personas de dominancia verde son unas personas que podríamos representar con algo como esto. ¿Por qué? Porque son unas personas que les encanta, se encasillan muy fácil en las cosas, les encanta el orden, entonces por eso siempre se encasillan, son un poquito psicorrígidos, entonces tienen todo organizado por colores, por tamaños, les gustan que los procesos estén claramente definidos y ellos se sienten muy identificados con esto. Encontramos entonces los rojos, que son las personitas que estamos estudiando hoy, o las que estamos, en la que nos estamos entrando en la dominancia que nos estamos entrando hoy, y ellos, por el contrario, se identifican es con las olas. Yo no soy un muy buen dibujante, como pueden ver, pero vamos a imaginar que estos son unas olas que tienen, es bonito. A pesar de que no soy muy buen dibujante, soy de una dominancia amarilla, dentro de 8 días les cuento, estas personas entonces se entienden o se definen con algo como una ola. No hay un mar rojo, obviamente, pero es para identificar el color, porque es más fácil que ustedes identifiquen por colores, ya que en realidad el nombre de este tipo de dominancia es basal derecha. Es que es más fácil identificarlo con colores para cuando uno hace el tipo de calibración. Y aquí en este último cuadrante está la última dominancia, que es el de las personas amarillas. Las personas amarillas las podemos
dibujar con esto, donde en el centro tenemos por aquí un muñequito que son hechos. Y ese es, bueno, me quedo como hagamos como un resortico, y dentro del resortico tenemos a la persona de dominancia amarilla. El por qué esa persona de dominancia amarilla se entiende tanto con esto es porque son personas que siempre tienen un fin al final. Ellos, de alguna forma, digamos que son los más soñadores, son los creativos, son los que de alguna forma ayudan a cambiar un poco el mundo porque se arriesgan, porque no les da miedo, porque son los primeros que se hacen las preguntas más extrañas y tratan de resolverlas siempre. Entonces, estas personas creativas que de hecho siempre en los tests que se hacen es donde menos gente se encuentra, no porque no seamos creativos por naturaleza, sino que es que muchas veces por la educación que nos dan, nos castran de alguna forma esa parte creativa que cada uno de nosotros puede tener. Un segundo. Entonces, como les decía, no es que no sepamos o no es que no podamos cada uno de nosotros tener eh, esa dominancia amarilla. De hecho, es excelente cuando una persona de dominancia azul o verde trata de meterse un poquito y de pensar un poquito con su parte derecha de su cerebro, va a encontrar cosas muy interesantes sin que haga una dominancia obligada, es decir, una persona que es de dominancia azul, que ellos son poco imaginativos, por casualidad consigue un trabajo donde necesita obligatoriamente que aportar ideas creativas, le va a ser supremamente difícil y se le va a hacer la vida muy complicada porque no tiene una facilidad para eso. ¿Puede haber combinación de las cuatro dominancias? Sí, sí puede haber una combinación de las cuatro dominancias, pero ese es solamente el 10% de la población. De hecho, por aquí yo tengo un dato de, exacto, las personas unimodales es el 25% de la población. Unimodales quiere decir que tienen una sola dominancia y es difícil que se muevan ahí. Bimodales encontramos el 55% de las personas. Bimodales es que tienen un canal preferente y un segundo canal que les ayuda muchísimo. Es decir, cuando una persona generalmente tiene una dominancia de este lado, cuando tenemos una persona azul, es muy posible que como manejan ese lado, es decir, la lógica, las matemáticas, pues comparta esas dos dominancias. Igual cuando tenemos una persona que es de dominancia derecha, sea amarilla o sea roja, si es una persona que es muy emotiva, para el caso de los rojos, es posible y es muy posible más bien que sea una persona muy imaginativa también. Les digo, si una persona es azul o verde, van a ser poco imaginativos. Si es una persona amarilla o roja, son más imaginativos. Esas son las personas bimodales y a las cuales pertenece más o menos el 55% de la población. Tenemos a los trimodales, que son apenas un 15% de la población. Es difícil también encontrarlos. Y por último, a cerebro total, que son el tipo de personas, digamos, un Leonardo da Vinci, que tenían un cerebro excepcional, que eran personas creativas, que eran matemáticos, que eran filósofos, que eran arquitectos, y que casi que en cualquiera de las ramas que nosotros los pusiéramos, ellos serían unos genios. Bueno, la autoevaluación para la dominancia, eso lo vamos a tener, eso es un test que nosotros tenemos, lo estamos apenas terminando de montar dentro de la plataforma. Al final te explico cómo hacer para a la persona que nos está preguntando por el chat, cómo hacer para diferenciar eso. Ese es el test del BTSA que les mencionaba al principio, en el cual después de uno hacer ese test se hacen una cantidad de preguntas, se miran cosas como por ejemplo si tienes una facilidad para hacer algunas cosas con la mano izquierda o la derecha. No es con que seas zurdo o con que seas diestro. De hecho, uno de los ejercicios que se hace es reparar cómo es que te cruzas, cuál es la mano que va por encima y cuál es la mano que va por debajo. El mirar los zapatos, generalmente uno gasta un zapato más que el otro. Cuando gastas el zapato de un lado significa que tienes un uso mayor del cerebro, pero en sentido cruzado, como les digo, es algo que de explicárselos así, de pronto los embolato un poquitico, así que ya tendremos
una oportunidad de hablar de eso. Entonces, definimos siempre, tenemos estos canales de acceso, el visual, el auditivo y el kinésico, y tenemos estas 4 dominancias. Ahora vamos a pasar a definir las dominancias y cuáles son las cualidades o lo que hace que nosotros diferenciemos. Sí, entendieron bien. Preguntan que si los genios son los que tienen las 4 dominancias combinadas. Sí, no necesariamente genios, o sea, para que alguien tenga las 4 dominancias desarrolladas, no tiene necesariamente que ser un genio, pero sí, los genios generalmente tienen las 4 dominancias creadas. Ojo, no hay que tender, lo que pasa es que la palabra genio es muy complicada. Les hablaba en uno de las charlas anteriores de los savants. Los savants son las personitas muy especiales que tienen una preferencia en una dominancia cerebral o en un lado de su cerebro. Son personas que, por ejemplo, hay 4 de ellos que son muy famosos, se me va el nombre en este momento, pero había uno de ellos que recordaba todo lo que le había pasado en su vida, podía leerse, creo que eran como 10 o 12 libros en un día y recordaba absolutamente todo lo que leía. Sin embargo, esta persona, a pesar de ser tan, entre comillas, inteligente, no era capaz de cepillarse la boca ni de anodarse los zapatos. Como les digo, son unos estados mentales muy especiales, son personas que a veces nacen o a veces adquieren eso porque algunos de ellos o han tenido enfermedades o han sufrido accidentes que hacen que les suceda eso. Otro de ellos tiene, creo que ya murió si no estoy mal, tenía la capacidad de hacer una escultura de absolutamente cualquier animal o cualquier persona o lo que fuera y la hacía en cuestión de segundos con solamente mirarlo una vez. Otro de ellos, que les digo, se me va el nombre en este momento también, lo llevaban y le hacían, fue en París, si no estoy mal, le dieron un vuelo como de 20-25 minutos en París y cuando se bajó del helicóptero dibujó perfectamente todo el skyline de la ciudad con todos los edificios, con solamente verlo esos 25 minutos. ¿Eso qué nos dice? Eso nos dice que nuestro cerebro tiene la capacidad de guardar toda la información. De hecho, nosotros guardamos toda la información de absolutamente todo lo que nos pasa en cada momento de nuestras vidas. Esa información está guardada en nuestro cerebro. Ahí está, tengan toda la seguridad de eso. ¿Cuál es la prueba? Como siempre, yo trato de dar una prueba científica de que eso existe o algo con lo que ustedes puedan decir, tiene razón, yo he vivido o he sentido esto. ¿Cuál es la prueba de que la información de cada uno de los días y de los momentos que hemos vivido, de cada una de nuestras vidas, está en nuestro cerebro? En que hay personas que a veces tienen accidentes donde eh, les golpean la cabeza o algo así les sucede y ellos se quedan acordando de cosas pasadas o quedan teniendo eh, una memoria así del tipo de los savants. O otras veces nosotros, cosas que habíamos o pensábamos que habíamos olvidado, de alguna forma nuestro inconsciente vuelve y nos lo muestra en un sueño. Esa es la prueba de que la información está ahí, está guardada en nuestro cerebro, pero la falla está en el problema que nosotros tenemos con el canal que comunica esa información con el acceso a esa información. Es decir, nuestro inconsciente tiene la información, pero nuestro consciente no tiene el canal de acceso a esa información como tal. Y por esa razón no podemos recordar eso. Otra cosa es que sería supremamente complicado si nuestro consciente no trabajara de la forma que trabaja, es decir, que estuviéramos pendientes de absolutamente todo lo que nos pasa a nuestro alrededor, porque es muchísima información. Es decir, nosotros estamos recibiendo todo el día una cantidad de impactos en publicidad, en mensajes, en cosas que hablamos, en cosas que pensamos. Hablamos con nosotros mismos 14 de las 24 horas y eso es algo increíble, algo que nosotros no aprovechamos, que a pesar de que estamos en una constante charla, simplemente no aprovechamos esa charla interna que tenemos para reprogramar nuestro cerebro. Volviendo al tema, entonces, estas personas de dominancia roja, que son esas personas emotivas, que son las personas que siempre están pensando en cómo me voy a sentir, en hablar de alegría, de felicidad,
que tienen además como un sexto sentido para saber cuando nosotros estamos de pronto un poco bajitos de ánimos y nos dicen, "Ven, es que tú estás como un poco deprimido, ¿qué te pasa?". Nos cogen, nos dan la mano, nos dan un abrazo. Esas personas muy posiblemente tienen una dominancia roja. Estas personitas son el tipo de personas ideales para trabajar en empresas que tengan que ver con acceso al público, con servicio al público, servicio al cliente, quejas y reclamos son muy buenos en eso porque no se enervan tan fácil como de pronto puede suceder con una dominancia verde o con una dominancia azul. Así que cuando nosotros nos veamos en la necesidad o por alguna razón, porque sé que hay varias personas conectadas que tienen que ver con selección de personal, necesitamos alguien que maneje recepción, alguien que maneje servicio al cliente. Sería muy bueno si buscamos una persona que tenga una dominancia roja. Pero ¿cómo sabemos que alguien tiene una dominancia roja? Vamos a ver entonces cuál es el aspecto. Lo primero es que este tipo de personas, eh, a pesar de que a ellos no les da miedo escoger los colores, a veces pueden ser un poquito estrambóticos, pueden ser un poco, son poco elegantes. Un ejemplo es que imagínense un poeta, el poeta siempre es así son como medio locos a veces porque no los entendemos, porque ellos todo lo filtran a través del sentimiento. Entonces a veces tienen el cabello un poco despeinado. De hecho, si no estoy mal, una de las dominancias que tenía Einstein era la dominancia roja, a pesar de que era excelente en los números y en la física. Pero miren que la forma de él ser, ahí nos está mostrando que a pesar de ser un gran científico, tenía una parte que tiene que ver con la otra, con el otro lado de su cerebro, donde nos mostraba otra faceta, solamente con la forma de vestirnos. Y así, con la forma de ser, nosotros ya estamos expresando cuál es el tipo de dominancia que tenemos. Entonces, este, por ejemplo, es un grupo de poetas. Ahí los podemos ver, ellos combinan los colores, ellos tienen una forma de entender el mundo diferente, porque lo de ellos es siempre a través del sentimiento. Hablan un poco más despacio. Como les digo, ustedes pocas veces van a encontrar un poeta que hable así muy rápido, porque ellos primero sienten, filtran todo a través del sentimiento y después de que ellos sienten, se comunican y llevan el mensaje que quieren darnos. Ellos no son muy pulcros. No hablo de pulcros de que no sean aseados, hablo de que no son los que siempre van a ver perfectamente organizados. Entonces el poeta lo van a ver con la corbata torcida, con el saco mal organizado, si la camisa está arrugada no les va a importar mucho porque a ellos les interesa es sentir realmente. Eh, Cuando combinan los colores, no les da miedo utilizar los colores, pero a veces no tienen el mejor gusto para combinar los colores y les desagrada la formalidad extrema. El carácter de las personas de dominancia roja es un carácter fuerte a veces. Pueden ser un tanto agresivos cuando no sabemos interpretar el tipo de cosas que ellos nos quieren decir. Son muy nobles, son supremamente nobles, tienen una memoria cinética, es decir, puede que ellos no recuerden muy bien el nombre de la persona, a veces ni se acuerden de quién era la persona, pero se acuerdan de hace 2 años cuando estuvieron en vacaciones y conocieron a una persona muy especial que les dio un abrazo muy especial o que los atendió de una forma muy especial. Como les digo, el kinésico recordará cómo se sintió en ese momento. El visual recordará nunca el nombre, pero sí la imagen de la persona. Y el visual recordará las palabras que le dijo, porque esos son los canales y esa es la información que ellos guardan cada uno en su respectiva dominancia. Las características positivas de las personas de dominancia roja son las relaciones humanas, lo que les decía ahorita, son muy buenos para tratar con las personas, son emotivos, ellos siempre sienten, son muy viscerales, son a veces un poquito volubles, como les digo, no es de mal genio, sino que ellos a veces quieren que todo el mundo sienta como ellos sienten, así que cuando encuentran a alguien que no lo hace de la misma forma que lo hacen ellos, pues les da un poquito de rabia. Son buenos comunicadores, obviamente, porque tienen la paciencia para escuchar. Las profesiones de ellos, como les decía hace un rato, psicólogos, catedráticos, médicos, buenos para relaciones industriales, para relaciones públicas, son muy buenos comunicadores también y son muy buenos para las ventas y el servicio. En el trabajo son leales, son unas personas muy activas, tienden a trabajar
en equipos o en grupos, casi siempre requieren de un líder. Sí, ellos son buenos cuando tienen un líder que les dice, no quiere decir que no sean líderes, de hecho son buenos líderes, pero fallan en qué? Fallan en el momento en que si ustedes tienen un gerente de dominancia roja, es el tipo de gerente que no va a ser capaz de darle la carta de renuncia o de echar a una persona de una empresa, porque se mueren del pesar primero que todo. Entonces, son unas personas que si bien son muy buenos líderes, es decir, son buenos para que lo sigan, son buenos para dar un ejemplo, son buenos para hablar y son buenos para comunicar, en el momento que un empleado falle y necesitan obligatoriamente tomar una decisión de esas, van a ser muy malitos, así que van a tratar de esconderse y de ponerle esa obligación de decirle a alguien que no tiene más trabajo que no sea ellos, porque les va a doler muchísimo. Se entregan mucho a lo que hacen, son muy apasionados, o sea, el ser emotivos va de la mano con el apasionados y se apasionan mucho con las cosas que hacen. A veces les falla un poquito ese apasionamiento y es donde vienen otras técnicas y les gusta jugar y son unas personas a veces muy traviesas. La memoria de ellos es una memoria a corto plazo y es a largo plazo cuando sentimentalmente se ven afectados. Lo que les decía, la persona kinésica se acuerda de alguien que los atendió hace 2 años en unas vacaciones y que les vendió ese reloj que guardan con mucho cariño por X o Y razón. Ese es el tipo de memoria que ellos manejan. Como todos los otros, como todos los otros dominancias, también tienen una parte negativa. Estas personas son a veces un poquito flojos. ¿Por qué? Porque como están en función de su sentimiento, entonces a veces se pueden volver un poquito perezosos porque se sienten mejor acostados que teniendo que madrugar. Por esa razón con ellos hay que hacer un tipo de terapias y cuando hacen sus metas tienen que saberlas visualizar muy bien y sobre todo emocionarse para que su inconsciente grabe esas órdenes que le están dando y que obviamente los neurotransmisores funcionen tal cual como los necesitan. Son desordenados, de hecho, imagínense el poeta. El poeta no va a ser muy ordenado, posiblemente escribirá un poema, cualquier cosa, desde la servilleta hasta cualquier otro papel que encuentren a la mano. Así que siempre traten de proyectar como esa parte. Y son un poquito desorientados también. A veces se embolatan mucho porque son tantos sentimientos que los rodean que ellos no saben cómo hacia hacia dónde coger o qué hacer, o qué es en realidad lo que ellos necesitan hacer. Estas personas entonces de dominancia roja, mmm, ¿qué otro dato les puedo dar de las personas de dominancia roja? A ver, están siempre pensando en la gente, siempre están, el tipo de palabras que ellos dicen es que pasamos ratos hermosos, no es que vivimos cosas muy lindas, porque ese es el lenguaje que ellos utilizan. Déjenme mirar a ver qué otro dato que de pronto se me escape. Ahora aquí tenemos los arquetipos del pensador basal derecho, es decir, la persona de dominancia roja. Los arquetipos para ellos son el reverendo Jesse Jackson, la madre tierra, el chamán, la madre Teresa de Calcuta, son como personas con las que ellos generalmente se identifican. Un símbolo que a ellos les guste, digamos, una cara sonriente, un huevo, un ramo de flores, el vientre de una mujer embarazada. Le prestan muchísima atención a las relaciones y a las personas. Su aprendizaje de valores es cómo armonizar e identificar la información que demuestra la unidad o igualdad subyacente de todas personas o de la vida. Es decir, ellos siempre están buscando cuál es el sentimiento que les va a despertar o que van a despertar en otras personas. Su lenguaje interno, sentimientos y armonía, utilizan el lenguaje siempre para expresar y compartir sus propios sentimientos para llegar al otro y para lograr esa armonía en el entorno. Esa palabra de armonía es muy común en las personas de dominancia roja. Sus modos favoritos de comunicación, cantar, bailar, hablar con la mirada y recurrir al tacto. Ahí están ellos prácticamente descritos de forma perfecta.
Es muy común que a ellos les encante el bailar, porque tiene que ver con un sentimiento de sentirse alegre, el hablar con la mirada. Son esas personas que te expresan muchas cosas con solo mirarte y generalmente recurren al tacto, siempre te quieren tocar, te quieren abrazar de alguna forma. El ritmo de habla es lento, con frecuencia fluido y modulado, así como el del poeta, como les decía. Suelen hablar en voz más alta y pronunciada, si generalmente cuando se enojan les suena un poquito el volumen a la voz y se hacen sentir un poquitico más. Su patrón de pensamiento característico es visceral más que conceptual. Eh, Ante una buena noticia como la visita de alguien especial se entusiasman rápidamente a niveles de un niño. Les decía, un niño ustedes lo pueden empezar a calibrar desde muy pequeño para que sepan más tarde cuál puede ser una profesión adecuada para eso y que no suceda lo que hemos visto en muchísimas partes, que los hijos estudian arquitectura porque el papá toda la vida le gustó, pero en realidad el hijo lo que quería ser era músico, por poner un ejemplo. Las frases típicas de la persona de dominancia roja son: me preocupo por ti, tengo empatía contigo, dime qué sientes, hagamos algo juntos, va a ser divertido, podemos disfrutarlo juntos, trabajo en equipo, participación, aprovecha lo que la vida te ofrece, crecimiento personal. Esas son frases que utiliza una persona típica de dominancia roja. La percepción que tienen de sí mismos: es una persona que se preocupa por los otros. Ellos siempre están muy, muy preocupados por los otros. Las madres, aunque siempre manejan un canal rojo porque están pendientes de sus hijos, cuando una madre es así, muy emotiva, entonces va a ser una madre a veces que puede ser un poquito sobreprotectora porque tienen miedo de cualquier otra cosa que se encuentren allá afuera, en ese mundo horrible que ellas creen que es donde van a llegar sus hijos. La forma en cómo lo perciben otros son personas que generalmente buscan un contacto físico, que a veces hablan sin parar, son un tántico parlanchines y son un poquito blandos en muchas cosas. No hacen nunca nada incorrecto, son unas personas muy leales y muy nobles. Por ejemplo, si lo invitan a un bar después del horario de trabajo, no acepta la invitación fácilmente porque dice que deben regresar a casa, porque lo esperan su esposa y sus hijos. Es decir, son muy buenos empleados, son unas personas totalmente responsables y son muy queridos. Aparte de, como les digo, un poquito, pueden ser un poquito mal geniados, pero no todos, no la gran mayoría de ellos son más bien de un genio muy manejable. No sé si tienen alguna pregunta. Ya aquí termina el tema. Estuvimos hablando hoy de la dominancia roja, de las personas que tienen las dominancias roja. Discúlpenme un segundo. Eh, de las preguntas que me hacían. A ver, pasemos por aquí. Buena conferencia, felicitaciones. ¿Cómo hago para realizar un plan de cambio de mi vida con la inteligencia emocional y la PNL? Ya he leído bastante, pero necesito tips prácticos para armar un plan integral sobre mis fortalezas y debilidades y cambiar mis viejos patrones de conducta. Gracias por tu respuesta. A ver, la PNL te puede ayudar absolutamente con todo eso. ¿Qué debes empezar por hacer? Debes entender cuál es tu dominancia cerebral para que sepas cómo es que te debes comunicar o hacia dónde te debes orientar. Después de saber cuál es la dominancia que tú tienes, o a veces incluso pueden utilizar la dominancia, o saber cómo es la dominancia como segundo paso, es definir bien tus metas, aprender a definir cuáles son las metas que tienes y que quieres y cómo las vas a lograr. Es decir, descubrir cuál es la forma de pensamiento que a ti te sirve para lograr metas. Generalmente, cuando tú quieres hacer un cambio es porque ese cambio significa que tienes una meta. Cuando esa meta no la has logrado es porque indudablemente algo está fallando en tu proceso. Uno de los errores grandes en descubrir cuáles son las metas de las personas es que primero nunca nos enseñaron a tener metas, segundo que las personas no tienen metas reales. Metas reales se definen porque tienen una fecha, tienen una cantidad o un número que define esas metas, es decir, quiero tener
tantos amigos para tal fecha, quiero bajar tantos kilos, quiero ganar tanto dinero, pero tienen esa fecha y tienen esa cantidad. Si no tienen esas dos variables, es muy difícil que cualquier meta se haga realidad, porque simplemente como salir a caminar, pero salir a caminar sin un mapa. Tú sales a caminar y después te das cuenta que estabas caminando en la ruta equivocada. Entonces, importantísimo es tener esas metas definidas. Después de tener esas metas definidas, necesitas conocer la técnica o la táctica para lograr cada una de esas metas. No, a ver, no solamente fecha y cantidad. Dentro del curso que nosotros tenemos en inteligenciaemocional.com.co, vas a encontrar que primero son muchos los errores que cometemos cuando nosotros nos ponemos nuestras metas. Uno, no tenemos un equilibrio y ese desequilibrio en las metas lo encontramos y somos testigos de él cuando personas que antes no tenían dinero, de pronto consiguen mucho dinero cuando empiezan a supuestamente disfrutar de ese dinero, se vuelven unas personas todavía más infelices que lo que eran cuando no lo tenían. Eso es porque no tienen un equilibrio en sus metas o porque sus metas se centraron en una sola cosa. Otro desequilibrio muy patente es cuando las personas se concentran en conseguir dinero, perdiendo salud, para después gastar su dinero tratando de recuperar salud, no recuperan su salud y pierden todo su dinero. Es decir, al final del proceso, inicialmente tenían salud, pero no tenían dinero y terminan sin salud, sin dinero y perdiendo una cantidad de tiempo y de espacios con sus hijos, sus parejas, sus familias, sus empleados y sus amigos, que es irrecuperable. Eso es porque la persona no solamente no tiene una meta definida, sino que no tiene un equilibrio en esas metas. Se concentran la gran mayoría de las veces en solamente conseguir dinero, otras veces entran en lo que se llama el círculo del 99, que es una metáfora de la que les hablamos en una de las charlas anteriores, las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, cuando entran a inteligenciaemocional.com.co, ahí van a ver las charlas, les pueden ver esas charlas, están gratuitas, y les explicamos eso. Esas personas que están en el círculo 99 quiere decir que se centran en un 1%, que es a veces conseguir algo que los vuelve totalmente infelices cuando ya tienen el otro 99%. Es decir, tienen una familia que los quiere, una pareja que los quiere, un entorno con una cantidad de amigos que los quieren, pero ellos no se fijan en eso porque tienen algo por allá muy pequeñito que aún no han logrado conseguir y eso acaba con todas las otras cosas que deberían de estar disfrutando y son el tipo de cosas que uno ve en el lecho de muerte de las personas o cuando ya están muy adultas y dicen yo desperdicié esto, hice esto por estar buscando algo que al final no tenía tanta importancia, desperdicié tiempo con mis amigos, tiempo con mi familia, tiempo con mi pareja, tiempo para mí mismo, perdí la capacidad de ocio, aunque ahí sí debo agregar un mea culpa porque soy un tipo de personas, lo que llaman un infojólico, soy alguien que constantemente tengo mil cosas que quiero hacer, que quiero estudiar, que quiero aprender, mantengo y leo 3, 4 libros al tiempo y mantengo estudiando una cantidad de cosas y eso a veces no es bueno porque tenemos también que recuperar esa capacidad de ocio. ¿Qué es la capacidad de ocio? El que podamos ir a sentarnos una tarde en una silla de un parque a simplemente no hacer nada. Eso es tener capacidad de ocio. Para algunos es muy difícil, lo confieso, para mí es supremamente difícil y entre comillas lo hago, pero cuando lo hago es porque me siento a calibrar la gente y estoy practicando. Estoy siempre en función de hacer y aprender algo. Eso no es bueno. Tómense su tiempo para ustedes, para simplemente no hacer nada. Eso es recuperar la capacidad de ocio, simplemente sentarse a pensar o a escuchar música sin ningún tipo de afán, simplemente descansar. Eso es lo que se busca de hecho con el yoga y esos son estados mentales que se pueden alcanzar también con audios subliminales o con audios binaurales, que son cosas diferentes. El audio subliminal te ayuda a programar tu cerebro mientras duermes o mientras escuchas una música. De hecho, el audio subliminal casi siempre o siempre debe ir o con música o con sonidos de naturaleza. ¿Para qué? Para que nuestro consciente se concentre en la música o en esos sonidos de naturaleza, mientras que nuestro inconsciente está captando no solamente eso, sino los mensajes que le estamos enviando a través de ese audio subliminal, que de hecho hay unos para descargar en la plataforma. Quienes se han inscrito
en nuestro mailing list y del cual vamos a tener también unas charlas más adelante. ¿Qué más les estaba? Bueno, ¿qué más debe tener esa meta? Bueno, tiene que tener una fecha, tiene que tener una cantidad, tiene que estar en positivo y tiene que tener un modelo de precisión. Explicar el modelo de precisión toma un rato. Eh, Está más o menos explicado en una de las charlas que tenemos en nuestro canal de YouTube. Sí está claramente identificado y con ejemplos en nuestro curso de establecimiento de metas. Y además les doy otra noticia que me imagino que la vieron en el correo que les llegó con la invitación a esta charla, es que para dentro de más o menos un mes vamos a estar dando un seminario, es un seminario de más de 4 horas, donde vamos a explicar para aquellos que de pronto conocen, vieron o han leído El Secreto. Es un documental, una película y un libro que se ha hecho famoso mundialmente, en el que nos cuentan y nos hablan de la ley de atracción. Sin embargo, a pesar de que es supremamente bueno para ver, se los recomiendo, lo encuentran en YouTube fácilmente, vamos a dar una charla que tiene que ver con la explicación que no les dan en El Secreto y con las bases científicas y psicológicas de cómo es en realidad, cómo funciona El Secreto. ¿Por qué? Porque al Secreto le han puesto mucha magia y le han puesto muchas cosas que no tienen que ver con eso. De hecho, El Secreto de cierta forma maneja alguna parte como medio mágica, donde en resumen ellos te dicen que si tú eres una persona positiva, las cosas buenas van a pasar. Eso es totalmente cierto. Pero también es cierto que si nosotros única y exclusivamente nos sentamos a pensar que las cosas buenas van a pasar, no van a suceder. O sea, es imposible que si nosotros no tomamos acción, las cosas buenas nos vayan a pasar, porque así no funciona el mundo. Necesitamos 3 componentes. Necesitamos imaginar la situación que queremos, necesitamos emocionarnos con esa meta que queremos, que ahí están las 2 cosas que nos cuenta El Secreto, tanto en el libro como en el documental, son como la misma cosa. De hecho, el libro es prácticamente el guión del documental o de la película. Entonces nos mencionan esas 2 partes. Imagina y piensa y visualiza las cosas que quieren, pero no nos dice cómo actuar. Es decir, la técnica que hay dentro de la programación neurolingüística que nos lleva del pensar al actuar y que a veces se vuelve automático cuando nosotros lo que hacemos es que creamos de forma tan correcta esa programación en nuestro cerebro que esa sinapsis de neuronas lo que hace es hacer que nuestro cerebro produzca los neurotransmisores que necesitamos para que nosotros olvidemos la pereza, que nos centremos en una meta y que esa alegría que sentimos cuando estamos haciendo esa visualización la vayamos a sentir, porque además se debe pensar en positivo. Eh, Esa es la respuesta para la persona que nos hacía, Víctor Manuel Avendaño, que nos hacía esa pregunta. Encuentras en el sitio, en inteligenciaemocional.com.co, el curso de establecimiento de metas. Ahí están, son más de 4 horas en vivo, además de los videos de apoyo. Y hay otra parte importante que es el ciclo de visualizaciones. Como les decía hace un rato, es importante la repetición. Así que el ciclo de visualizaciones, que son 21 visualizaciones, una diaria y diferente para cada día, y puedes hacer el ciclo cuantas veces quieras, se debe utilizar después de que tienes definidas tus metas, porque ese ciclo de visualización te ayuda con algo más que se llama ecología. Es decir, eh, esa ecología dentro de tus deseos significa cómo manejas tu entorno y cómo afectan tu entorno. No tiene que ver con los árboles y los pájaros, es la ecología de tu vida, es decir, de tu cotidianidad, de cómo por ejemplo, que tú quieras cambiar de empleo, va a cambiar a las personas o va a cambiar el entorno en el que tú te mueves. El seminario, no me gusta mucho promocionar los cursos ni dar precios en las charlas y menos en estas charlas gratuitas, pero pues ya que me preguntas, el seminario de 4 horas no es gratuito, es un seminario que tiene un costo cuando es el seminario con asistencia personal, es decir, cuando damos las charlas eh, aquí en la ciudad o en otras partes, tiene un costo mucho más alto. Cuando la persona toma el curso a través de la plataforma, tiene un valor de $45, que lo puedes pagar con PayPal, varias formas de pago. Toda la información, como te digo, lo encuentras
en la web. No me gusta hacerle mucha promoción a eso, a pesar de que soy consultor en marketing digital, no utilizo todas las técnicas que yo me sé para mercadear nuestros productos, no las hago porque me gusta que la gente que tenemos como seguidor, los 700, más de 700 seguidores en Facebook, más de 540 en YouTube, casi 1000 personas en nuestro listado de email, todas han llegado por recomendación de amigos y porque ver que la información que les damos es totalmente aterrizada, que es muy pragmática y me gusta que se quede así, que sea por recomendación de ustedes mismos a sus amigos, porque ven la información que les damos, porque les damos la explicación exacta de qué es lo que ocurre conmigo. No van a utilizar o no van a escuchar la palabra magia, no van a escuchar cosas como secretos, porque les digo, no es secreto. Yo no me he inventado las cosas que yo les enseño a ustedes, sí las he experimentado absolutamente todas. De hecho, de todo lo que yo aprendo, que he aprendido, que he compartido con ustedes, desde el uso de los audios binaurales hasta todas las técnicas de programación neurolingüística, tengo la creencia de nunca utilizar ninguna técnica que yo antes no haya probado en mí mismo para saber exactamente cuál es el resultado que van a tener. Y constantemente me estoy actualizando y estudiando de muchísimos autores, muchísima información. Nunca me quedo con lo que dice un solo actor y siempre hago me parece a mí muy responsable, una evaluación de cada una de esas técnicas y esas tácticas. Herramientas para cambio de patrones de conducta. Pues hay muchos libros, hay videos. ¿Qué te recomendaría yo inicialmente? De pronto ver las charlas que tenemos ahí en el canal. Esas charlas están gratuitas en el canal de YouTube. Ahí te explicamos mucho, una gran parte de lo del establecimiento de metas. La otra, pues estar pendiente para dentro de un mes que estaremos dictando todo el seminario. Va a ser un sábado desde las 9 de la mañana, donde les vamos a dar toda la información sobre la ley de atracción al secreto. Va implícito, obvio, lo del establecimiento de metas con toda la explicación, todos los ejemplos de lo que es ecología, de lo que es el manual, el modelo de precisión. Les estaremos dando un formato y un manual para crear esas metas. Les estaremos dando también más de 100 archivos de imágenes fotográficas que les sirven, que ya tienen el modelo de precisión correcto, que les sirve para crear su mapa de metas o su mandala del equilibrio, su listado de metas, como lo quieran llamar. Me preguntan por allá así rápido, ¿qué es el modelo de precisión? El modelo de precisión es un error que cometemos muchas veces cuando creamos un mapa de metas. El ejemplo más común y que siempre les damos, generalmente cuando alguien quiere comprar su casa y tiene una pareja, busca una imagen donde está una pareja afuera de una casa mirándola con muchas ganas de tener esa casa. Pues resulta que eso es exactamente, porque nuestro inconsciente es literal, eso es exactamente lo que están grabando. Están grabando el anhelo y las ganas de tener la casa, no la posesión de la casa. Es decir, nuestro inconsciente lo que está entendiendo es que me están dando la orden de programar y de trabajar para siempre anhelar una casa, siempre el anhelo, el anhelo, el deseo, no la posesión. Diferente es cuando en esa imagen, en lugar de esa pareja que está fuera de la casa mirándola con ojos de soñadores, tienen una imagen donde les están entregando unas llaves o donde están ya sentados en su casa, donde están organizando las cosas porque es su casa. Eso ya crea un sentimiento de posesión, que es lo que la persona busca. Es decir, el modelo de precisión es tener exactamente definida la meta. Es diferente tener posesión de mi casa a tener un deseo de mi casa. Si yo programo un deseo de mi casa, eso es lo que va a hacer, eso es lo que va a hacer mi inconsciente para que yo consiga ese objetivo y lo termina consiguiendo, porque con el tiempo se va a dar cuenta que pasé por absolutamente de todas las casas que deseaba y todas las miré con mi pareja, pero las deseé, más no las llegué a poseer, que es a final de cuentas lo que la persona desea. Eh, a ver, me están diciendo que los audios subliminales y los sonidos binaurales anulan la capacidad de la conciencia moral. Falso. La capacidad de pensar de acuerdo a la verdad, realidad. Falso. Sufro de enfermedades mentales, puede ser judicial para mí. Importantísimo. Si tu condición clínica es delicada,
Puedes utilizar los audios subliminales, pero no los binaurales. Es decir, si tú tienes algún antecedente de epilepsia o si tienes algún problema de enfermedad mental, perdón, delicada, no puedes utilizar los binaurales, pero los subliminales sí los puedes utilizar, porque trabajan diferente. ¿Qué es lo que hace el audio binaural? El audio binaural lo que hace es producir una frecuencia en un oído y otra en el otro, de forma que en la mitad se dé el patrón que necesitas. Cuando nosotros nos hacen una medición en un electroencefalograma, además de leer cómo está manejando la información eléctricamente en nuestro cerebro, también buscan una frecuencia. Esas frecuencias ya están medidas en nuestro cerebro, pues yo no se lo invento, todo esto está apoyado científicamente y probado desde hace muchos años. Tenemos 4 frecuencias en las que podemos estar, que son la alfa, beta, teta y delta. Generalmente en el día nosotros estamos en en el estado beta, que es el estado de alerta. Cuando estamos en el estado alfa, estamos con los ojos cerrados y relajados, y cuando estamos en estado teta y en estado delta es porque estamos ya en un sueño y en un sueño muy profundo. Me dice Víctor que me dice el trastorno que tiene, puede utilizar los sonidos binaurales. Bueno, para el caso tuyo sí lo podrías utilizar, pero eh, pero no te lo recomendaría mucho. ¿Por qué? Porque el caso tuyo eh, puede ser no complicado de manejar para el binaural, sino que si el binaural que estás escuchando no te dicen exactamente cuál es la frecuencia que tiene, sí te puede causar problemas. Así que cuando vayas a utilizar un binaural, porque se encuentran muchas páginas en internet donde descargar los binaurales, nosotros cuando liberamos un binaural, es decir, cuando creamos un binaural y lo ponemos en nuestro sitio, ponemos mucho cuidado de que no le vaya a causar ningún daño a ninguna persona, porque hay unos binaurales supremamente fuertes. De hecho, hay unos videos en internet que hablan acerca de esos audios binaurales y de los estadios que logran. Estaban llamando la nueva droga y no sé qué, pero pues la verdad consideraba que estaban exagerando más. Lo que sí puedes utilizar son los audios subliminales. Los audios subliminales se pueden manejar y utilizar de 2 formas. Uno, pueden ser creados con tu propia voz. Cuando es tu propia voz la que te habla, obviamente tu inconsciente va a reaccionar de mejor forma, o con una voz neutra, con unos mensajes neutros para lo que tú necesitas. Es decir, tiene más efectividad cuando están creados con nuestra propia voz, porque es nuestro cerebro el que identifica nuestra voz. Cuando se escucha un mensaje subliminal, generalmente o se escuchan las olas o se escucha la música. Se escucha un pequeño silbido en el fondo, que esa es nuestra voz con los audios que están a una frecuencia que nuestro consciente no entiende, pero que nuestro inconsciente sí entiende de forma perfecta. De hecho, cuando nosotros hacemos esos audios subliminales para los clientes que nos los encargan, o para las personas que toman los cursos o el curso de establecimiento de metas, nosotros les mandamos los 3 audios, uno donde es perfectamente patente para el consciente el mensaje subliminal, otro donde ya se empieza a ocultar dentro de la canción, porque eso tiene unas técnicas, un software especial en el que se fabrica, y el último, que es el audio que la persona puede utilizar todas las noches mientras duerme. A veces nos mandan las canciones que a la persona le gusta. No puede ser una canción que tenga beat, es decir, que tenga una canción que tenga ritmo. Por decir algo, la música que ustedes están escuchando de fondo, yo siempre que doy las charlas utilizo música. Esta no tiene ningún tipo de mensaje subliminal, es simplemente música muy suave. Van a ver que es música que no tiene un beat, es decir, no tiene un golpe o no tiene un ritmo, porque eso hace que se afecte el corazón y otras cosas. Para los audios subliminales utilizamos siempre estas pistas así suaves, con una música muy suave, y lo que hacemos es que ya combinamos la voz con los mensajes que la persona ya grabó. Esos mensajes también tienen que tener un modelo de precisión, porque tampoco es si la persona quiere no voy a fumar más, entonces el no lo elimina el inconsciente y lo que le queda es voy a fumar más. O sea, que ese no es un tipo de deseo que sirva, no es un mensaje subliminal que sirva en lo absoluto, así que esos mensajes deben tener el modelo de precisión grabados con su voz. No se necesita ni que sea en alta calidad, porque después ya se le hace un tratamiento y se le sube la frecuencia para que lo entienda el, el consciente. A ver, excelente, los subliminales los puedes grabar, claro, como te digo,
nosotros lo que hacemos es que creamos el audio subliminal a partir de los mensajes que grabó la persona y lo primero que hacemos es que nos manda un listado de cuáles son las proposiciones, se les llama a eso, que se van a grabar, es decir, las frases que se van a grabar en positivo, en fin, con todo el modelo de precisión, la persona los graba, nos los envía, a veces nos envían incluso la canción, a veces, no, es que me gusta esta canción, lo digo porque nos ha pasado ya 2 veces personas que nos han enviado, que nos dicen que si les podemos conseguir los fondos musicales de la película, de la serie Cosmos de Carl Sagan, que a muchos nos marcó en la juventud, entonces nos dicen, no, es que me encanta eso porque escucho esa canción o esos fondos musicales que utilizaban ahí, que son de Evangelis además, y me transportan, me ponen a volar, y eso es lo que necesitamos con la persona, que el consciente se acuerde de aquello que veía en Cosmos, mientras que el inconsciente está captando los otros mensajes. Así que nos piden esa música o nos la envían también a veces, ellos nos la envían con el texto, se les hace la corrección del modelo de precisión, se graban y después ya vía correo electrónico también se le envían a los usuarios, como le digo, a las personas que eh, compran el curso de establecimiento de meta. No, la creación del mensaje subliminal o de la pista con audio subliminal no es gratuita, eso tiene un proceso a través de software y a través de unas cosas que necesitaron mucho estudio y mucho tiempo para poderlas desarrollar, pero solo encuentras la información en nuestro sitio web. No sé si tienen alguna otra pregunta los compañeros a través a través del chat, por el Skype. Bueno, ya les contesté algunas similares también. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros de nuevo. Nos vemos dentro de 8 días en otra charla donde estaremos ya describiendo cuál es el perfil de las personas de dominancia amarilla. Estos son los creativos, los locos, los pintores, los arquitectos, que hay una forma de identificarlos, hay una forma de comunicarse con ellos. Son también unas personitas muy especiales como todas las otras 3 dominancias cerebrales. Así que los esperamos, están pendientes. eh, a ver, me preguntan, llegué tarde, esta charla la graban y luego la puedo ver. Esa decisión obviamente todas las charlas, absolutamente todas siempre las grabamos y quedan en nuestra plataforma, pero no todas las charlas que damos las publicamos en nuestro canal de YouTube, porque hay unas que tienen una información más completa y más profunda que otras. Esas generalmente se dejan en los cursos, siempre apoyando los temas. No te sabría decir, tienes que estar pendiente, tienes que inscribirte a nuestro canal de YouTube, que lo encuentras en inteligenciaemocional.com.co, y en el canal, si la grabación se va a publicar, mañana mismo se está teniendo toda la charla de hoy completa, que de hecho estuvo muy interesante. Nos encanta que participen, siempre participan un poquito más los compañeros de Skype, pero ellos saben que para ellos hay otras sesiones que las hacemos a través de videochat, donde ya nos conocemos, donde ya le explicamos cosas a las personas y viéndonos, pues podemos hacer una especie de terapias a veces grupales, a veces individuales, pero ellos saben que son esos usuarios premium que tenemos en nuestro portal y en nuestra plataforma. Muchísimas gracias de nuevo a ustedes. Cuéntenle a sus amigos, cuéntenles de nuestras charlas, cuéntenles de nuestra plataforma, de nuestro sitio web, háganse seguidores de nuestro Facebook. No podemos enviarles un correo por cada información y por cada charla que tenemos, porque son muchas las personas que tenemos inscritas, así que es más fácil a través del Facebook, y si ustedes se hacen seguidores del Facebook, pues por ahí sí no tenemos el problema de llegarle a los 750 que tenemos actualmente como seguidores. Me despido de ustedes, yo soy Juan Carlos Zapata, gracias por acompañarnos, nos vemos dentro de una semana. Excelente conferencia, felicitaciones, solo el problema que no cuenta con fondos económicos. No te preocupes, Víctor Manuel, mira los videos que hay en el YouTube, que yo sé que ellos te pueden ayudar, y si estás pendiente de las charlas que vamos a estar dando, vas a ver que vas a aprender muchísimas cosas
que no sabías que podías lograr y que tú mismo tienes los medios porque la PNL nos enseña a hacer las cosas por nosotros mismos. Nada, la PNL se hace porque alguien más tome una acción, siempre la acción la tenemos que tomar nosotros. Nos vemos entonces dentro de 8 días, Dios mediante, para darles otra charla. Esto es inteligenciaemocional.com.co. Hasta pronto y gracias.